hermanas y hermanos de la Iglesia Maranata a este culto dominical. Hoy, 28 de febrero, último domingo del mes, nos reencontramos nuevamente a través de las plataformas de Facebook y YouTube, las cuales, a pesar de estos tiempos tan difíciles que nos toca pasar, nos han permitido seguir alabando y adorando a nuestro Señor en comunidad y de transmitir su mensaje, el mensaje que Él tiene para cada uno de nosotros. La prédica del domingo anterior nos hacía recordar de la gran necesidad que hay a nuestro alrededor, de la abundancia de la mies, y por tanto de lo importante que es seguir fortaleciéndonos mutuamente. Estamos llamados a ser obreros de su reino, y a pesar de que nos seguimos viendo a través de una pantalla, esto no evita que nosotros sigamos congregando. Recordemos que todos los cultos, tanto dominicales como de oración, se están transmitiendo de manera virtual. Y los beneficios que esto trae es que justamente podemos volver a repetir tal vez alguna prédica sobre la que queremos reflexionar, o tal vez si por motivos mayores no pudimos ver una prédica, podemos alcanzarla después, ya que queda todo registrado. Un anuncio importante también es que desde este 1 de marzo hasta el 6 de marzo inicia la Escuela Bíblica de Vacaciones. Así que si tienen pequeños o adolescentes en casa, pueden buscarnos en el Facebook de IEP Templo Maranata y van a encontrar toda la información necesaria, así como el link de inscripción. Esta semana también iniciamos con algunas noticias alentadoras. Se han levantado algunas medidas que estamos tomando para luchar contra esta pandemia y que va a permitir que muchos hermanos tal vez puedan salir a trabajar nuevamente. Sin embargo, esto también implica una gran responsabilidad por nuestra parte. No bajemos la guardia, sigamos cuidándonos para por fin reencontrarnos de manera física, que es algo que todos anhelamos. Y bien, hermanos, vamos a iniciar este culto con una oración, con ese corazón agradecido por todas las bendiciones que vemos de nuestro Dios, aún en estos tiempos tan difíciles. Oremos. Oremos. Señor nuestro, Padre bueno, en este día queremos acercarnos a ti, Señor, para agradecerte, Padre, por todo lo que tú haces en nuestras vidas, por todo lo que, Señor, hemos podido vivir en esta semana. Señor, ha sido una semana quizás para muchos difíciles, Padre. Siempre estamos rodeados de pruebas, Señor, de tentaciones, pero en este tiempo, Señor, queremos tomarnos esta oportunidad, este privilegio, Padre, de poder dirigirnos a ti y agradecerte. Agradecerte, Padre, porque sabemos que tú nos acompañas en medio de todas las dificultades. Sabemos que, Señor, tú siempre estás presente y cuál fue tu promesa de acompañarnos, Padre, tú lo cumples y podemos sentirlo, Señor, en cada momento de nuestras vidas. Gracias, Padre, porque tenemos un pan en nuestra mesa, porque tú siempre estás proveyendo el alimento para cada uno de nosotros y nuestras familias. Asimismo, Señor, por la salud que nos das, porque, Señor, en esta semana algunos gozamos con buena salud y también, Señor, sabemos que en tu infinito poder mucha gente y muchos hermanos de nuestra iglesia que han estado padeciendo de alguna enfermedad, Señor, ahora se encuentran bien, y eso es simplemente gracias a ti. Señor, reconocemos tu poder, reconocemos tu bondad, y en medio de ello es que venimos a ti, Señor, para agradecerte. Gracias, Padre, gracias por esta hermosa oportunidad que nos das de poder conversar contigo, de poder, Señor, una vez más estar juntos y alabar, Señor, y escuchar qué nos quieres decir en este día. Pero también, Señor, a manera de gratitud, te dejamos a ti nuestras vidas, te dejamos a ti todo lo que somos, Señor. Gracias, Padre, gracias por las cosas maravillosas que tú haces, Señor, porque nos permites respirar una vez más, porque nos permites contar con nuestra familia al lado, porque, Señor, también nos permites compartir tu palabra en distintas ocasiones. Gracias por las vidas, Señor, que tú nos pones en el camino. Sabemos que tú tienes un propósito tanto para estas vidas como para nosotros. Gracias, Padre. Y en este tiempo, Señor, de culto, hoy domingo, queremos, Señor, también agradecerte porque sabemos que tú estás presente y tú vas a hablar a través de tu palabra. Gracias, Señor, una vez más, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y gozoso es el pueblo que alaba al Señor, ¿cierto? Así que vamos todos a animarnos, a levantarnos ya, a entonar el siguiente cántico que ha preparado el ensamble de nuestra iglesia. Así que vamos, hermanos, y cantemos en conjunto.
esperanza de mi vida. Eres tú. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Eres tú. Tú eres Rey, eres Señor. En una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios. Te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor. En una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios. Te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor. En una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios. Te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor. En una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios. Te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor. En una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios. Te levantaste con poder. No hay nada más agradable que recordar las promesas de nuestro Dios, ¿cierto? El Salmo 23 también nos otorga esta calma y esta paz al decir que el Señor es mi pastor, nada me faltará. Sigamos alabando, hermanos, y sigamos recordando llenos de gozo las promesas de nuestro Dios. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada
pastor. Nada me faltará. Nada me faltará. Nada me faltará. Definitivamente saber que podemos descansar en sus promesas nos trae el gozo y la esperanza para vencer cualquier dificultad. Entonemos, hermanos, el siguiente himno recordando la alegría que es saber que Cristo está con nosotros y que en pena o tristeza salimos triunfantes en Él. Gozo da servir a Cristo en la vida diaria aquí. Gozo y grande alegría siempre Él me da a mí. Gozo hay sí en servir a Cristo, gozo en el corazón. Cada día Él da poder, me ayuda a vencer y da gozo, gozo en el corazón. Gozo da servir a Cristo, gozo que triunfante está en la pena o tristeza. Cristo todo vence ya. Gozo hay sí en servir a Cristo, gozo en el corazón. Cada día Él da poder, me ayuda a vencer y da gozo, gozo en el corazón. Gozo da servir a Cristo, aunque solo ande yo. Es el gozo permanente que el Calvario nos logró. Gozo hay sí en servir a Cristo, gozo en el corazón. Cada día Él da poder, me ayuda a vencer y da gozo, gozo en el corazón. Gozo da servir a Cristo, gozo en la oscuridad, porque tengo el secreto de la luz y la verdad. Gozo así en servir a Cristo, gozo en el corazón. Cada día Él da poder, me ayuda a vencer y da gozo, gozo en el corazón. Vamos a entregarle nuestras peticiones al Señor. Vamos a orar. Señor Dios Padre Todopoderoso, Creador de este mundo, sé que estás escuchando nuestras oraciones y quiero rogarte, Señor, por nuestra iglesia del Templo Maranata, por nuestros líderes, por la directiva de cada área y departamento y por aquellas personas que escuchan y ven, Señor, las transmisiones. Oramos, Señor, para que en cada día, en nuestro caminar personal contigo, Señor, que nuestro espíritu, alma sean nutridos y fortalecidos, Señor.
Rogamos, Señor, por cada siervo tuyo que trabaja en la iglesia, para que dé sabiduría, inteligencia, para que pueda enseñarnos con discernimiento, con valentía de tu palabra. También, Señor, oramos para que te amemos, Señor, más con todo nuestro corazón, alma, espíritu y fuerzas, y que tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones. También, Señor, quiero rogarte por nuestro país. Conoce, Señor, la situación en que vivimos, la población. Señor, da consuelo al que necesita. Hay muchos enfermos. Señor, también te rogamos por nuestros líderes que están llevando nuestro país, que dirigen, para que puedas dar sabiduría, fuerza. Señor, danos fuerza si estamos caídos en tu iglesia, en nuestro país. Danos fe, Señor, para seguir adelante. Danos paciencia para comprender y esperar, Señor. Y de tu iglesia, haz un instrumento de tu voluntad. Todo esto te pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Estimados hermanos y hermanas, abramos nuestras Biblias y en el libro de Mateo, capítulo 10, versículo del 1 al 8. Y la palabra de Dios dice así: Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos primeros. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: Por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanas no entréis, sino id ante las ovejas perdidas de las casas de Israel, y yendo, predicad, diciendo: El reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Continuamos con el culto. Gracias. Hermanos, amigos, es una alegría estar nuevamente con ustedes para poder compartir la palabra de Dios en este servicio. Y el tema de este día es: la misión del reino de Dios nunca termina. Estamos llegando al cuarto mensaje que toca el tema del discipulado en relación al reino de Dios. Es decir, en relación a aquel que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, es decir, nuestro Señor Jesucristo. Algo que nosotros debemos entender después de haber estado predicando durante 3 semanas anteriores, enfatizando el llamado del Señor, la preparación con el Señor y la toma de conciencia o concientización de parte del Señor para la misión, es que hay un cuarto momento en este proceso, hay un cuarto paso, y que es justamente el que vamos a ver hoy, y es el ser enviados a la misión. Y como ya hemos señalado en el título, enviados a una misión que nunca termina, porque la mies es mucha. Y ese fue justamente el tema de la predicación anterior. Cuando nosotros rogamos a Dios, es decir, cuando clamamos al Señor, al dueño de la mies, Él va a responder. Capítulo 9, 38, el Señor Jesús enseñó que hay que rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y a veces, hermanos, sucede esto, que nuestras peticiones, nuestros ruegos, a veces nos incluyen a nosotros mismos
en ese ruego, en esa petición, a que el Señor haga algo, a que el Señor haga esta labor de llamar nuevos obreros a la mies que es suya. Hermanos, con frecuencia cuando oramos por algo, sucede que ya estamos pensando en lo que se puede hacer por aquello de lo que estamos rogando. Intento ponerme en el lugar, en este día, en el lugar del discípulo que debía rogar al Señor, viendo esas multitudes, 9:36, que estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. ¿Y cuántos de los discípulos han de haberse hecho la pregunta de, si rogamos al Señor, ¿no querrá también el Señor hacer algo por medio de nosotros que estamos siendo enseñados, discipulados, ¿no?, por Él mismo? Así que el tema de este día nos vincula entonces a ese ruego del capítulo 9, verso 38 al Señor, con el envío a la misión de parte de nuestro Señor Jesucristo. El primer punto de nuestro bosquejo lo hemos titulado De discípulos a discípulos apóstoles. Este título así planteado o subtítulo puede tal vez parecer en algún sentido algo extraño, pero no lo es, porque la idea que quiero comunicar aquí, a la luz de la palabra, es que el discípulo se transforma en apóstol. Y es algo que vemos ahora en el texto bíblico. Vea usted el primer verso, ¿no? Verso 1, capítulo 10, verso 1, la primera parte, y nos habla de los 12 discípulos que el Señor Jesús llamó y a quienes además les dio, dice la palabra, autoridad. Exactamente es lo mismo que sucede al final de este evangelio, en el capítulo 28, cuando el Señor dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Aquí la palabra en el original griego es la misma. Toda potestad, toda autoridad. El Señor le ha dado poder, autoridad al Señor, para que a su vez deleguen a aquellos a quienes Él envía a la misión. Así que se trata de 12 discípulos con autoridad ahora. Pero es la autoridad del Señor. Y el discípulo del Señor, para hacer la misión del Señor, necesita la autoridad también del Señor. Y la base de todo esto, hermanos, es que el Señor le da autoridad a aquellos que está enviando a la misión. Y el paso primero siempre será el ser discípulo. Por eso es que esta autoridad que es del Señor, conforme al mismo verso 1, se indica claramente que es una autoridad que está al servicio de la misión. La autoridad no es para que el discípulo, el apóstol, se encumbre o se jacte. Es para servir en el reino de Dios. Para eso es la autoridad. En la misión, hermanos, muchas veces nos encontramos con situaciones completamente difíciles, que con nuestras fuerzas, que con nuestra inteligencia, que con nuestros dones, ni siquiera podemos enfrentarlo. Mira lo que dice el verso 1. Encontramos espíritus inmundos, ¿verdad? Enfermos, personas con dolencias. ¿Qué podía hacer un discípulo enviado a la misión con sus fuerzas, con su sabiduría, con la formación que había recibido, con toda la instrucción del Señor? Muy poco si no tenía la autoridad, la potestad del Señor para poder hacer la misión. Porque la autoridad o potestad siempre está al servicio de la misión. Y esto es algo que nosotros corroboramos una y otra vez. Por ejemplo, en un libro que describe el desarrollo de la misión, como es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Predicando con la autoridad del Señor, sanando con la autoridad del Señor, echando fuera demonios con la autoridad del Señor,
resistiendo los golpes, las amenazas, con la autoridad del Señor y llevando el Evangelio del Reino de Dios, Hechos capítulo 28, con la autoridad del Señor. Así que la autoridad es necesaria para hacer la misión del Señor, pero es la autoridad, según el verso 1 que hemos visto, es la autoridad que el mismo Señor les dio. Hoy día hablamos mucho de la palabrita empoderar, ¿no? Bueno, el Señor les dio un tipo de poder, una autoridad, pero para el servicio. Y en esta misión, hermanos, donde los discípulos son realmente discípulos apóstoles, es una misión donde se involucra a personas concretas que tienen un nombre. Mira los versos 2 al 4 y que ya hemos leído. Ahí aparecen 12 personas, ¿no? Son los 12 discípulos que ahora se convierten en apóstoles. Mira el verso 1. Llama a los 12 discípulos, pero en el verso 2 se menciona que son los nombres de los 12 apóstoles. ¿Por qué? Porque la palabra apóstol, la voz original griega, significa alguien que es enviado. Y los discípulos, al ser enviados, se convierten en apóstoles. Pero el ser enviados es un ministerio específico. Lo básico en todo esto es el ser discípulos. ¿Quiénes son los enviados ahora? Mira, en esta lista hay 12 discípulos apóstoles más exactamente, que tienen nombres, ahí están indicados, y son discípulos con distintos trasfondos, sean estos sociales, culturales y laborales, ¿no? Son distintos, ¿ah? Aquí encontramos nombres hebreos, nombres de origen arameo, encontramos nombres griegos, encontramos diferentes labores, ¿no es cierto?, que desempeñaban. Había pescadores, cobradores de impuestos. Había incluso discípulos que tenían distinto trasfondo político, ¿no? Eso nos menciona el verso 4, ¿no? Cuando se hace referencia al cananista y al Iscariote. Pero ¿acaso, hermano, no es un poco lo que pasa hasta el día de hoy en la comunidad del reino de Dios, que es la iglesia? ¿Acaso no es que en el día de hoy también hay hasta hermanos de sangre, hermanos biológicos, como también acá hay discípulos apóstoles que eran hermanos? ¿Acaso no hay hasta hermanos que sirven al Señor? La misma experiencia que encontramos en el llamado y en el envío es la misma experiencia que nos toca vivir hoy y que ha sido la experiencia de todos los tiempos. Mirémonos unos a otros, ahorita mismo en el Zoom. Distintos trasfondos sociales, distintos trasfondos culturales, distintas experiencias laborales. Venimos de distintos mundos, en algún sentido, ¿no? Experiencias de vida que enriquecen espiritualmente la obra de Dios, pero que el Señor quiere utilizarnos a pesar de que tenemos nombres específicos, pero que tenemos a su vez distintos trasfondos. Eso nunca debe ser un obstáculo, porque en el reino de Dios, hermanos, no debemos llevar jamás ni nuestros intereses sociales, ni nuestra cultura particular, ni nuestros intereses políticos, ideológicos, sino más bien llevar el único mensaje que es el del reino de Dios con todas las implicancias que ello implica. Como una primera conclusión de esta sección, podríamos decir, hermanos, que los discípulos apóstoles, ¿no?, se llegan a convertir en la misión conforme al ruego que ellos habían pedido según la enseñanza del verso 38. Ellos debían rogar al Señor para que envíe obreros. Y ahora ellos, en tanto discípulos apóstoles, se van a evidenciar en la labor del reino exactamente como eso, como obreros. ¿Cuál había sido el ruego del Señor al Señor de la mies? Pues que envíe obreros. Ahora los discípulos apóstoles van a hacer la obra como obreros. Y ese es el tema
que nos envuelve a todos en la obra de Dios. Nuestro segundo punto, hermanos, se titula De apóstoles a apóstoles discípulos. Ya hemos explicado que la palabra apóstol en el idioma original griego significa alguien que es enviado. Y la idea fundamental, hermanos, es que un apóstol nunca deja de ser un discípulo. Nunca lo deja. No hay algo así como que el Señor me ha enviado a una labor apostólica y ahora yo ya sé todo, ya no tengo por qué ser más enseñado, ¿no? Ahora yo estoy más bien para enseñar a otros porque tengo todo el conocimiento. Y no es así. Te recuerdo, hermanos, que según el versículo 24 y 25, que no hemos leído, pero ahora sí, capítulo 10, 24 y 25, se subraya nuevamente el tema del discípulo. Mira, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro, y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Observas que en el versículo 24 y 25, el Señor mismo dándole las instrucciones, les recuerda que ellos son discípulos. Y ahora mira el capítulo 11, versículo 1. ¿Qué dice? Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12, ¿qué dice? No dice apóstoles, a sus 12 discípulos. Porque el apóstol, repito, no deja de ser jamás un discípulo. Hermanos, el discipulado es para toda la vida. El apostolado es un ministerio que puede ser temporal, por mucho tiempo, y uno puede incluso ser llamado a otro ministerio que no es precisamente el apostólico. Pero cual fuese el ministerio al que el Señor nos llama a extender el reino de Dios, su obra, no dejaremos de ser jamás discípulos. No dejaremos jamás de ser instruidos por la palabra, instruidos por el Señor, instruidos por el Espíritu. Entonces, nosotros tenemos que captar esta enseñanza del Señor, que son parte del llamado, del envío, y que se encuentra aún dentro de las instrucciones que el Señor Jesús mismo dio para cumplir la misión. En este segundo punto, hermano, tenemos también 3 puntos. Lo primero es que la misión, una vez que ya tenemos a los 12 discípulos apóstoles, ahora la misión implica que estos reciban instrucciones precisas. Eso lo encontramos en capítulo 10, verso 5, la primera parte. Efectivamente, hermanos, la misión no se debe hacer a la manera y con el contenido que uno quiere darle. La misión tiene que hacerse a la manera de Cristo. La instrucción del Señor ciertamente es amplia. Miren, prácticamente es casi todo el capítulo 10, contando del capítulo 5, desde el versículo 5 hasta el final, versículo 42. Porque el capítulo 11, verso 1, como mencionamos ya, ahí dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones, ¿no? Es decir, prácticamente el capítulo 10 es un capítulo con muchas instrucciones que toca variadas situaciones y temas que acompañan a los que están en la misión. Pero la misión requiere de instrucciones precisas. Y yo creo que esa es la parte a veces difícil de asimilar, ¿no? Porque a veces tenemos mucho ímpetu, a veces nos ganan las emociones, ¿no? A veces nos gana las iniciativas particulares y a veces queremos darle los énfasis que nosotros queremos. Todo eso está bien en tanto esté enmarcado dentro de lo que es el contenido de reino que veremos en un momento. Pero, hermano, ¿por dónde comienza la misión? Y esto es parte de la instrucción. Verso 5, la segunda parte, y el verso 6, nos dice el Señor Jesús que la misión debe comenzar por casa. Pero nunca se debe olvidar a los que están más allá de la casa, ¿no? Las multitudes desamparadas y dispersas que aparecen en el capítulo 9, 36, eran exactamente la casa de Israel
que aparece ahora en el versículo 6. Sí, eran la casa de Israel. Y por ahí se debía comenzar la misión. Hermano, la misión siempre debe comenzar por el lugar, el espacio más cercano donde está ubicada la familia de la fe, la familia del rey. Siempre se debe comenzar por lo más cercano sin perder de vista más allá. Siempre hay que mirar más allá. Esto nos hace recordar y se corrobora además con Hechos capítulo 1 verso 8, donde el Señor Jesús enseñó que hay que ser testigos, comenzando en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y aún hasta lo último en la tierra, ¿no? Y por eso no es equivocado cuando a uno de vez en cuando nos recuerdan y alguien nos dice por ahí, pero ¿qué estás haciendo en tu Jerusalén, no? ¿Qué estás haciendo en tu entorno más inmediato? A veces queremos llevar el evangelio y nos emociona la idea de ir lejos en giras misioneras cortas, ¿no? O de mediano plazo, cuando tenemos tanto en lo más cercano e inmediato a nosotros. Hermanos, ¿qué era comenzar por casa para los discípulos? La casa de Israel, sin duda alguna. Pero lo cercano nunca debe ignorar lo que está más allá. Mira el capítulo 10, verso 18, y hay una referencia a los gentiles. Dice así, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio, mira, para testimonio a ellos y a los gentiles. La misión no es algo exclusivo hacia Israel. La misión era también a los gentiles. Y si tú miras ahora el capítulo 15, 21 al 28, pero luego puedes leerlo con calma, el Señor Jesús se fue a la región de Tiro y Sidón, es decir, hacia la costa, que era una región básicamente gentil. Es decir, el Señor mismo llegó a tierras gentiles y reconoció la fe de una mujer cananea. Hermanos, el Evangelio es para todos, sí. Y aunque es para todos, debe comenzar con los que están más cerca de nosotros. Y esto, hermanos, no hay que perderlo de vista, ¿no? Yo he visto a lo largo de los años, en mi experiencia cristiana, que siempre hay hermanos o hermanas un poco emocionados con querer ir lejos. A todos ellos siempre les digo, comencemos con lo más cercano. Una vez que has ganado experiencia en lo más cercano y viendo si tienes los dones y las capacidades para ir aún más allá, bueno, vamos pensando, pero comencemos con lo más cercano a nosotros. Hermanos, una lección que además podemos añadirle para finalizar este punto es que hay un contenido en esta misión que debe comenzar por casa. Los versos 7 al 8 así lo indican. Vamos a leerlo nuevamente, estos versos. Y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracias. Una vez bien instruidos, ¿qué deben hacer los discípulos? Ahí está. ¿Observaste los verbos? Deberían estar hasta subrayados en nuestras Biblias, ¿no? Yendo, predicad, sanad, limpiad, resucitad, echad fuera, ¿verdad? Eso es. Esos verbos nos dicen claramente que el contenido de la misión es un contenido grande. Grande y que hay que hacerlo, ¿no? Hay varias áreas de la misión. Muchas veces se ha explicado que la misión tiene varios aspectos, ¿no? La predicación, la comunión, la evangelización, el servicio, la adoración. Y es verdad, son aspectos de la misión, pero cada uno de ellos aún se abre como un abanico de acciones pensadas para llevar el evangelio del reino de Dios. Aquí la predicación parece destacar, según el verso 7, pero el verso 8 es el complemento de ese reino de Dios que no evade las realidades humanas. ¿Cuántas personas necesitan el evangelio? Escuchar de Jesús. Pero ¿cuántas personas también necesitan ser consoladas, ser sanadas,
¿verdad? ¿Por qué? Porque, como dice el verso 1, son personas que además tienen enfermedades y dolencias, ¿no? Dolencias que sin duda también deben ser sanadas por el Señor. Y ahí está la iglesia, para llevar una misión que hoy se ha explicado, bueno, ya de hace un buen tiempo, como una misión integral. Y es eso, porque integra todos los aspectos de la vida humana y nos hace recordar que el reino de Dios, que es un reino de gracia y que se debe dar de gracia, además según el verso 8, es un reino que viene a llenar cada aspecto de nuestras vidas. Yo sé, hermanos, que hay más instrucciones. Verso 9 hasta el final, como ya mencionamos. Pero el contenido central está en los versos 7 y 8. A partir de ahí van a girar otras instrucciones, pero este es lo central, lo cual no se puede perder nunca de vista. Hermanos, que como iglesia no perdamos esto nunca de vista, ¿no? Hacemos bien en predicar, pero haremos bien si pensamos que la misión del reino de Dios, que quiere llegar a todas las personas, es un reino que implica mucho más. Organicémonos como iglesia, siempre podremos hacer algo. Hermanos, una pequeña conclusión de este segundo punto del bosquejo es que, hermanos, los apóstoles siempre son discípulos enviados con un contenido, con instrucciones y que debe comenzar siempre por casa, sin perder de vista a todos aquellos que están más allá. ¿Ya estás en la misión? ¿En algún aspecto de ella? Pues hermano, como discípulo sigue aprendiendo hasta el final. La misión nunca termina e implica que el apóstol nunca deje de ser un discípulo, alguien que está aprendiendo del Señor. Quisiera concluir el mensaje de este día señalando 2 puntos más que son un complemento a lo anterior. Hermanos, el Evangelio de Mateo, cuando cuenta el envío en el capítulo 10, ¿no? El envío a llevar ese Evangelio de reino. Tú te das cuenta que en el capítulo 11, verso 1, el Señor Jesús, Él dice que termina de dar las instrucciones, ¿no? Pero Él mismo, según 11.1, se fue de ahí, dice, a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Es decir, el Señor Jesús no solamente los envió con instrucciones específicas, sino Él mismo comenzó a hacer la misión sin sus discípulos, ¿no? A ellos los había enviado. El Señor Jesús no es alguien que envía, por decirlo de esta manera, y se echa a descansar y se echa a dormir. No, Él también está en misión. Él también lleva ese mensaje que el Padre mismo le envió a que dé a toda la humanidad. Hermanos, pero es una misión que no acaba. Y no acaba porque de manera interesante el Evangelio de Mateo no cuenta que los discípulos vuelven de este envío a darle sus reportes, sus informes al Señor Jesús. Para el Evangelio de Mateo, que cuenta esta historia del envío que hace nuestro Señor Jesús con los 12, es una historia que sigue hasta el capítulo 28, donde nuevamente los envía a la misión. Y por eso queremos en la conclusión llegar al capítulo 28. Mira el capítulo 28, versículos 16 y 19. Vamos a leerlo. Dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. 19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Una primera mirada, ¿no?, rápida de estos 2 versos es que los 11 discípulos se fueron a Galilea al encuentro con el Señor Jesús
Y a los 11 discípulos el Señor les va a comisionar que hagan discípulos, dice, a todas las naciones. Por ponerlo en estos términos, los discípulos deben hacer discípulos. El Señor Jesús resucitó y el Señor Jesús comisionó. Los discípulos deben hacer discípulos. Hermanos, esto que está claro al final del Evangelio, déjame decirte que no todos lo han entendido, no todos los cristianos, ¿no? Hay quienes están satisfechos con ser discípulos. Y creo que ahí hay un error. El discípulo discipula, el discípulo gana discípulos con la autoridad del Señor, con el poder del Señor, con la misión clara, del Evangelio del Reino. Y es una misión que nunca termina. Verso 20, vamos, 19 y 20, leemos completo. Por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Y por qué la misión, hermanos, nunca termina? Porque los discípulos van a ir a todas las naciones. Que naciones no es lo mismo que países, ¿no? En la voz original, naciones es etnia, es decir, culturas, pueblos. La misión es ir a todas las culturas y pueblos, comenzando desde la casa de Israel, desde nuestra Jerusalén, pero ir a todas las culturas, a todas las etnias, a todas las naciones, como traduce nuestra versión. En ese sentido, hermanos, la misión del reino nunca termina, porque las culturas van creciendo, las culturas se van desarrollando y las culturas están en todo lugar como campo de misión, como mucha mies que espera de los obreros. Quiero hacer una conclusión ahora de los 4 mensajes. Alguien notará que debe haber algo más, ¿no?, que el ser enviados. Y efectivamente, hermanos, sí hay algo más, que es la evaluación de aquellos que han ido a hacer la obra y vuelven al Señor Jesús. Una evaluación para mejorar el servicio a Dios, pero una evaluación para proseguir de manera inmediata en la misma misión que el Señor nos ha enviado. Hay que cuidarnos, hermanos, de ser discípulos sin querer discipular. Hay que cuidarnos de ser enseñados sin querer enseñar a otros. Hay que cuidarnos de, en el envío, de hacer nuestra propia misión sin los contenidos, sin las estrategias, sin el reino que exalta el nombre del Señor y que quiere dar salvación, que quiere dar sanidad, que quiere liberar a las personas de esos demonios. Un reino integral que quiere realmente dar a las personas una vida nueva y, como diría en el Evangelio de Juan, una vida en abundancia. Si nos preparamos, y qué bueno si es que hay cursillos y talleres, si nos preparamos, hermanos, no es para tener una bonita noche de graduación, que no está mal, pero ese es el punto de arranque para proseguir o comenzar la misión del reino. Hermano, yo te animo, ya que el Señor te ha llamado, ya que el Señor te está preparando, ya que el Señor está tocando por medio del Espíritu Santo tu vida para que tomes conciencia de que hay una labor que hacer. Hermano, te animo a que te involucres en el llamado que el Señor hace a todos aquellos discípulos que realmente tienen corazón para servirle y que en obediencia saben que deben hacer algo más siempre para su Señor. Que el reino de Dios, con Jesucristo a la cabeza,
hermanos, sea nuestro motivo, nuestro caminar en la vida diaria. Y el reino de Dios y el Señor como cabeza, hermanos, tiene un pueblo que es la iglesia, que somos tú y yo. Que el Señor bendiga a la iglesia. Y la iglesia, hermanos, que somos cada uno de nosotros, que seamos esos instrumentos de Dios para la extensión de su reino. Que el Señor bendiga a la iglesia. Y si hay personas que aún no son parte de este reino maravilloso, que nos trae una vida nueva, una vida realmente en la cual encontramos el perdón, la paz, pero los desafíos de vivir conforme a su voluntad, que sintamos también esa voz del Espíritu que nos habla, nos llama para reconciliarnos con el Señor. Que el Señor, hermano, bendiga la iglesia y que bendiga a todos los que participamos en este servicio para el Señor. Muchas bendiciones del Señor, hermanos. Queridos hermanos, es siempre un gusto poder reflexionar en la palabra de nuestro Dios, y escuchar esta prédica definitivamente nos motiva a seguir preparándonos por aquella misión que trasciende incluso a nosotros mismos. Así que procuremos no perder esta visión, nuestra verdadera visión, y estemos atentos a ella. Si recién estás escuchando nuestras transmisiones y sientes que este mensaje te ha tocado de alguna forma, puedes contactarte con nosotros a través de nuestras redes sociales. También puedes compartir este mensaje con familiares, amigos, vecinos, conocidos que crees necesiten escuchar este mensaje. Vamos a culminar este culto llevando el mensaje de que solo Jesucristo es suficiente. Que solo Jesucristo basta. Entonemos la siguiente alabanza. Nuestros corazones insaciables son hasta que conoce a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió
como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibirá y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso.